Lo que nadie esperaba esa mañana del 12 de noviembre de 2025 en Cali era que un debate religioso terminaría con lágrimas, denuncias públicas y la reputación de un hombre destruida en cuestión de minutos. Pero así sucedió. Y todo comenzó de la manera más ordinaria posible. El Auditorio Municipal de Cali había visto de todo a lo largo de su historia. Conciertos multitudinarios, obras de teatro experimental, conferencias políticas acaloradas, eventos deportivos que dejaban al público sin aliento, pero nunca había sido testigo de algo como lo que estaba por ocurrir. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la ciudad, el personal de limpieza ya estaba trabajando en el lugar. Las sillas dispuestas en filas perfectas, los micrófonos probados una y otra vez, las luces ajustadas para crear el ambiente adecuado. Las puertas se abrirían a las 8. El evento comenzaría puntualmente a las 9. Todo estaba cronometrado al detalle. La organización corría por cuenta de Diálogo Fe y Razón, una iniciativa ecuménica que llevaba 3 años organizando encuentros entre católicos y evangélicos en diferentes ciudades de Colombia. Su objetivo era claro: promover el respeto mutuo, la comprensión de las diferencias doctrinales y la construcción de puentes en medio de la diversidad religiosa que caracterizaba al país. Hasta ese momento sus eventos habían sido moderadamente exitosos. Debates civilizados, intercambios respetuosos, audiencias pequeñas pero comprometidas. Nada fuera de lo común. Nada que alterara el orden establecido. Pero este evento era distinto desde el principio. El anuncio de que el padre Luis Toro estaría presente había generado una expectativa inusual en toda la región. El sacerdote venezolano era una figura ampliamente conocida en Latinoamérica, especialmente entre los católicos practicantes y aquellos interesados en apologética. Ordenado en el año 2000, había dedicado las últimas 2 décadas y media de su vida a la defensa de la doctrina católica, especialmente en debates directos con pastores protestantes. Su estilo era único en el panorama religioso contemporáneo, sereno, didáctico, contundente. No necesitaba gritos ni aspavientos para convencer a su audiencia, no recurría al teatro ni a la manipulación emocional. Su arma principal era la Biblia misma, combinada con un conocimiento profundo de la historia de la Iglesia y de los escritos de los padres apostólicos. Miles de personas lo seguían en redes sociales, no porque fuera un showman carismático, sino porque sabía defender la fe católica con argumentos sólidos que dejaban poco espacio para la refutación superficial. Del otro lado del debate estaría el pastor Felipe Ortiz, 42 años de edad, líder y fundador de la mega iglesia Renacer en Cristo, una congregación que había experimentado un crecimiento exponencial en el Valle del Cauca durante los últimos 5 años. Su templo principal, ubicado estratégicamente en el sur de Cali, tenía capacidad para albergar a 3,000 personas y se llenaba completamente todos los domingos en 3 servicios consecutivos. Ortiz era indudablemente carismático, elocuente, con una capacidad innata para conectar emocionalmente con las masas y generar adhesión fervorosa. Predicaba constantemente sobre prosperidad, sanidad divina, victoria espiritual y superación personal. Su mensaje era simple y atractivo. Si tienes fe genuina y siembras generosamente en la obra de Dios, recibirás bendiciones materiales y espirituales abundantes. Miles de personas creían en él sin cuestionamiento. Miles más lo seguían fielmente, convencidos de que era un hombre de Dios ungido para transformar vidas y levantar una generación de cristianos victoriosos. A las 7 de la mañana, el equipo organizador completo ya estaba en el auditorio realizando las verificaciones finales. Revisaron el sistema de sonido ejecutando pruebas exhaustivas, ajustaron la iluminación para garantizar que tanto los participantes como el público tuvieran visibilidad óptima, colocaron las sillas en filas perfectamente alineadas y distribuyeron los programas impresos del evento. Habían previsto una asistencia de aproximadamente 500 personas, una cifra conservadora basada en eventos anteriores. Para las 7:30 de la mañana, sin embargo, ya había más de 200 personas haciendo fila en el exterior del auditorio. Católicos devotos, evangélicos curiosos, estudiantes universitarios de teología, periodistas de medios locales y simples observadores interesados en presenciar lo que prometía ser un encuentro memorable. La expectativa era palpable en el ambiente. Se podía sentir la tensión anticipatoria en cada conversación susurrada, en cada mirada expectante. A las 8 en punto de la mañana, las puertas del auditorio se abrieron oficialmente. La multitud entró de manera relativamente ordenada, ocupando los asientos rápidamente según sus preferencias y afiliaciones. Había una división tácita pero evidente en la distribución del público. Los católicos se ubicaron principalmente en el lado izquierdo del auditorio. Los evangélicos ocuparon mayoritariamente el lado derecho.
En la sección central, un grupo más heterogéneo de personas que simplemente querían presenciar el debate sin comprometerse públicamente con ninguna de las dos posturas de antemano. Esta segregación espacial no había sido planificada por los organizadores, pero era predecible considerando la naturaleza polarizante del evento. A las 8:30 de la mañana, el padre Luis Toro hizo su entrada al auditorio. Venía acompañado de 2 sacerdotes colombianos pertenecientes a la Arquidiócesis de Cali y un diácono que había fungido como enlace principal con los organizadores durante las semanas previas. Su apariencia era completamente sobria y tradicional. Sotana negra impecable, crucifijo plateado al pecho, Biblia gastada por el uso frecuente bajo el brazo derecho. Saludó con cortesía genuina a quienes lo recibieron en la entrada. Intercambió algunas palabras cordiales con el moderador del evento que había salido a recibirlo personalmente, y se dirigió al camerino asignado para prepararse mentalmente antes del debate. No había rastro de nerviosismo en su rostro. Sus movimientos eran calmados, seguros. Era evidente que había participado en este tipo de eventos decenas de veces a lo largo de su ministerio sacerdotal. 15 minutos después, a las 8:45 de la mañana, llegó el pastor Felipe Ortiz. Su entrada fue dramáticamente diferente en estilo y presentación. Venía acompañado de un séquito considerable de aproximadamente 15 personas, varios líderes de alto rango de su congregación, músicos del equipo de alabanza principal, y un grupo de jóvenes entusiastas que llevaban carteles con frases bíblicas cuidadosamente seleccionadas como «Solo Cristo salva» y «La Biblia es nuestra única autoridad». Ortiz vestía un traje azul marino impecablemente planchado, camisa blanca almidonada, corbata roja que contrastaba llamativamente con el resto de su atuendo. Su cabello estaba cuidadosamente engominado hacia atrás. Sus dientes brillaban con cada amplia sonrisa que regalaba generosamente. Saludaba con efusividad exagerada a todos los presentes. Levantaba las manos frecuentemente para bendecir a quienes se le acercaban. Abrazaba calurosamente a conocidos y desconocidos por igual. Era imposible no notar su carisma natural. El hombre definitivamente sabía cómo manejar una multitud y generar adhesión emocional instantánea. A las 9 en punto de la mañana, con puntualidad militar, el moderador del evento tomó el micrófono principal. Hernando Patiño era un sociólogo reconocido y teólogo independiente que había moderado varios debates interreligiosos significativos en Colombia durante la última década. Tenía una reputación bien ganada de imparcialidad estricta y firmeza en el manejo de situaciones potencialmente conflictivas. Dio la bienvenida oficial al público presente, agradeció a los patrocinadores y organizadores, explicó detalladamente las reglas del debate y finalmente presentó a ambos participantes con biografías breves pero informativas. El formato del debate había sido diseñado cuidadosamente para maximizar la profundidad de la discusión mientras se mantenía el orden, 3 bloques temáticos distintos, cada uno con 1 hora completa de duración. El primer bloque abordaría el tema de la autoridad eclesial versus el principio protestante de la sola escritura. El segundo bloque trataría exhaustivamente sobre la salvación, la justificación, la fe y las obras. El tercer bloque, potencialmente el más polémico de todos, discutiría el tema del diezmo y las ofrendas en el contexto específico del Nuevo Testamento. Cada participante tendría exactamente 10 minutos cronometrados para exponer su postura inicial, seguidos de 5 minutos para réplica directa y finalmente 3 minutos para cierre y conclusión. Las reglas eran absolutamente claras y habían sido acordadas previamente por ambas partes. Se prohibían estrictamente los ataques personales, se esperaba respeto mutuo en todo momento, y cualquier violación flagrante a estas normas básicas resultaría en la suspensión inmediata del infractor sin apelación posible. El padre Luis Toro fue designado para hablar primero en el bloque inaugural. Comenzó su exposición con una tranquilidad casi profesoral, con una cadencia medida que facilitaba la comprensión incluso de conceptos complejos. Citó extensamente pasajes del Evangelio de Mateo capítulo 16, donde Jesús establece explícitamente a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia y le entrega las llaves del reino de los cielos. Explicó metódicamente que la autoridad magisterial de la Iglesia no era una invención medieval posterior ni una distorsión corrupta del mensaje original, sino una realidad documentada y presente desde los primeros siglos del cristianismo apostólico. Habló con conocimiento enciclopédico sobre los concilios ecuménicos que definieron doctrinas fundamentales, sobre cómo la Iglesia primitiva fue la que discernió y estableció el canon bíblico oficial bajo la guía del Espíritu Santo, y sobre cómo la misma Biblia que los protestantes consideraban suficiente era en realidad producto de la tradición apostólica que fue transmitida oralmente durante décadas antes de ser finalmente puesta por escrito. Argumentó con lógica implacable que la doctrina de la sola escritura, acuñada por Martín Lutero en el siglo XVI,
Era no solamente históricamente insostenible, sino también teológicamente inconsistente con los propios testimonios bíblicos. No levantó la voz en ningún momento. No gesticuló de manera exagerada ni teatral. No recurrió a anécdotas emotivas ni a manipulación sentimental. Simplemente presentó su caso con la solidez intelectual de alguien que conocía la materia a profundidad académica y pastoral. El público católico escuchaba con atención concentrada, asintiendo ocasionalmente. El público evangélico tomaba notas meticulosas, algunos fruncían el ceño en desacuerdo silencioso, pero todos respetaban escrupulosamente el turno del orador. Cuando finalmente le tocó el turno al pastor Felipe Ortiz, el tono y el estilo del debate cambiaron radicalmente. Ortiz se puso de pie con energía visible, caminó por el escenario de un lado a otro con movimientos amplios y expresivos. Levantó la Biblia en alto como si fuera un estandarte de batalla y comenzó lo que en realidad era más una prédica apasionada que una argumentación académica. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, predicando con fervor evangelístico, no debatiendo con rigor intelectual. Citó enfáticamente 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 sobre la inspiración divina directa de todas las Escrituras. Habló con voz resonante sobre cómo la Iglesia Católica supuestamente había añadido tradiciones meramente humanas a la palabra pura de Dios a lo largo de los siglos. Acusó directamente al catolicismo de promover idolatría mediante la veneración de imágenes y estatuas, de haber ocultado deliberadamente la Biblia del pueblo durante la Edad Media para mantener control político, de haber comercializado vergonzosamente la salvación mediante la venta de indulgencias. Su discurso estaba densamente salpicado de anécdotas emotivas cuidadosamente seleccionadas, de testimonios dramáticos de personas que, según su relato, habían sido milagrosamente liberadas de la religiosidad muerta del catolicismo para encontrar finalmente la verdad genuina en Cristo mediante la fe protestante. El público evangélico aplaudía espontáneamente en ciertos momentos especialmente emotivos de su exposición. El moderador tuvo que intervenir en 2 ocasiones distintas para solicitar firmemente silencio y recordar a la audiencia que las reglas establecidas prohibían expresamente cualquier tipo de interrupciones durante las exposiciones de los participantes. La réplica del padre Luis Toro fue absolutamente quirúrgica en su precisión analítica. Sin elevar el tono de voz ni un solo decibel, desmontó sistemáticamente cada argumento histórico presentado por el pastor. Explicó con evidencia documental que la Iglesia nunca ocultó deliberadamente la Biblia del pueblo, sino que el verdadero problema era la escasez extrema de copias manuscritas en una época anterior a la imprenta y el analfabetismo generalizado que afectaba a más del 90% de la población europea. Aclaró con referencias bíblicas específicas que la veneración católica de imágenes no constituye idolatría en absoluto, sino respeto legítimo a representaciones sagradas de realidades espirituales, algo que estaba presente incluso en el Antiguo Testamento, con el Arca de la Alianza decorada con querubines según instrucciones directas de Dios a Moisés. Sobre el espinoso tema de las indulgencias, reconoció honestamente los abusos históricos graves que efectivamente ocurrieron y que la propia Iglesia Católica había corregido y condenado posteriormente, pero explicó cuidadosamente la doctrina teológica correcta y legítima que subyace al concepto de indulgencias cuando se entiende apropiadamente. El pastor Ortiz replicó con considerablemente más emoción que argumentos sustantivos. Insistió repetitivamente en que la Biblia era absolutamente suficiente por sí misma, que no se necesitaba ninguna autoridad interpretativa humana adicional para comprenderla correctamente, que cada creyente individual podía entender las Escrituras directamente mediante la iluminación personal del Espíritu Santo. El padre Toro señaló entonces el problema lógico, obvio e irrefutable. Si esa teoría fuera realmente cierta en la práctica, no existirían actualmente más de 40.000 denominaciones protestantes diferentes, con doctrinas mutuamente contradictorias entre sí sobre temas fundamentales de fe. El primer bloque concluyó con notable tensión palpable en el ambiente, pero todavía dentro de los límites aceptables del respeto mutuo y el decoro académico. El segundo bloque temático transcurrió de manera relativamente similar en dinámica. El padre Luis Toro defendió articuladamente la doctrina católica de la justificación, explicando que la fe y las obras no son elementos opuestos o mutuamente excluyentes, sino complementarios y necesariamente integrados. Citó extensamente la epístola de Santiago, donde se afirma explícitamente que la fe sin obras está completamente muerta. El pastor Ortiz respondió con la postura protestante clásica de la salvación exclusivamente por fe, citando Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
Ambos participantes presentaban argumentos bíblicos genuinos. Ambos defendían sus respectivas posturas con convicción apasionada. El público seguía notoriamente dividido en sus simpatías, pero el debate se mantenía dentro de parámetros civilizados y respetuosos, hasta que finalmente llegó el tercer bloque. El moderador Hernando Patiño planteó la pregunta central con claridad cristalina. ¿Es el diezmo una obligación vinculante para los cristianos que viven bajo el nuevo pacto? El padre Luis Toro tomó el micrófono y expuso su argumento con la misma metodología calmada de siempre. Explicó que el diezmo era una prescripción específica de la ley mosaica que no es vinculante para los cristianos después de la cruz. Desarrolló la idea de que en el Nuevo Testamento se habla consistentemente de ofrendas voluntarias y generosas, motivadas por el amor, no de porcentajes matemáticos obligatorios motivados por el temor. Citó 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad externa, porque Dios ama genuinamente al dador alegre y voluntario. Luego pronunció las palabras que cambiarían irreversiblemente el tono del debate. Afirmó directamente que muchas iglesias evangélicas contemporáneas habían pervertido completamente el concepto bíblico de generosidad al convertir el diezmo en una herramienta calculada de manipulación financiera, usando sistemáticamente el miedo a maldiciones divinas para presionar psicológicamente a los fieles vulnerables a entregar dinero que frecuentemente no tenían disponible. El público evangélico comenzó a murmurar audiblemente. Algunos se veían visiblemente incómodos en sus asientos, otros negaban enfáticamente con la cabeza. El pastor Felipe Ortiz se levantó abruptamente de su silla antes de que le correspondiera su turno oficial. Su rostro había cambiado completamente. Ya no había sonrisa carismática. Ya no había calidez en sus ojos. Pidió permiso con voz tensa para responder inmediatamente. El moderador le indicó cortésmente pero con firmeza que debía esperar su turno reglamentario, pero Ortiz insistió con vehemencia creciente que necesitaba responder a esas acusaciones graves de inmediato. Cuando finalmente le dieron la palabra reglamentaria, el pastor Felipe Ortiz comenzó con una defensa apasionada del diezmo, que rápidamente se transformó en un ataque directo y personal. Argumentó enfáticamente que el diezmo era una práctica bíblica que precedía cronológicamente a la ley mosaica, porque el patriarca Abraham había entregado voluntariamente el diezmo al misterioso sacerdote Melquisedec siglos antes de que existiera la legislación levítica completa. Insistió con vehemencia en que los pastores tenían un derecho absolutamente legítimo y escrituralmente fundamentado a vivir dignamente del evangelio que predicaban, citando específicamente 1 Corintios capítulo 9 versículo 14, donde el apóstol Pablo establece claramente ese principio ministerial. Pero luego, perdiendo progresivamente la compostura profesional que había mantenido hasta ese momento, comenzó a elevar considerablemente el volumen de su voz de manera cada vez más descontrolada. Acusó directamente al padre Toro de hablar sin conocimiento real sobre el funcionamiento práctico de las iglesias evangélicas contemporáneas, de criticar irresponsablemente lo que evidentemente no entendía desde su cómoda torre de marfil teológica católica, de difamar deliberada y maliciosamente a las iglesias evangélicas desde una posición histórica de arrogancia institucional milenaria. El moderador Hernando Patiño intentó llamarlo firmemente al orden, recordándole con voz seria las reglas básicas de respeto mutuo y decoro académico que había aceptado formalmente cumplir antes del inicio del debate. Pero el pastor Ortiz ya no escuchaba absolutamente a nadie. Estaba completamente sumergido en su propio torrente emocional defensivo. Su voz se había vuelto notablemente más alta, más cargada de agresividad apenas contenida, más teñida de pánico defensivo apenas disimulado. Señaló al sacerdote directamente con el dedo índice extendido de manera acusatoria y declaró con sarcasmo mordaz que era extremadamente fácil pontificar elegantemente sobre generosidad cristiana y desprendimiento material desde la comodidad institucional garantizada, cuando la Iglesia Católica había acumulado riquezas absolutamente estratosféricas durante siglos enteros de historia mediante el despojo sistemático y calculado de los pobres y la explotación despiadada de la fe ingenua de las masas ignorantes. Añadió con evidente resentimiento que los curas católicos vivían tranquilamente en casas parroquiales cómodas y bien mantenidas, sin ninguna preocupación financiera real, mientras se atrevían hipócritamente a criticar y juzgar a pastores evangélicos que trabajaban incansablemente con sus propias manos callosas para levantar obras ministeriales, genuinas desde la nada absoluta, sin ningún apoyo institucional histórico ni respaldo económico garantizado. El auditorio completo se tensó de manera absolutamente palpable. El ambiente se había vuelto denso, cargado de electricidad emocional. El público católico permanecía en un silencio absoluto y desconcertado, visiblemente sorprendido por el cambio radical de tono y la pérdida evidente de control del pastor.
El público evangélico estaba claramente dividido de forma cada vez más evidente. Algunos sectores aplaudían fervorosamente las palabras combativas de su líder con aprobación defensiva y lealtad tribal, mientras que otros se veían profundamente incómodos con la agresividad creciente e inapropiada del pastor, moviéndose inquietos en sus asientos y evitando el contacto visual con quienes los rodeaban. El padre Luis Toro no respondió de manera inmediata ni reactiva. Esperó con paciencia estoica admirable a que el pastor Ortiz terminara completamente su desahogo emocional descontrolado. Cuando el pastor finalmente se sentó de nuevo en su silla, respirando agitadamente con el rostro visiblemente enrojecido y el cabello engominado ligeramente despeinado por los gestos violentos, el sacerdote pidió permiso formal y cortés al moderador para responder apropiadamente a lo que acababa de escuchar. Lo que dijo en los siguientes minutos cruciales cambió absolutamente todo el curso del evento. El padre Luis Toro, con voz todavía calmada y medida pero ahora cargada de una firmeza moral inusual que contrastaba dramáticamente con su serenidad profesoral habitual, comenzó diciendo que entendía perfectamente la molestia defensiva del pastor ante críticas públicas directas a su ministerio y sus prácticas. Reconoció que nadie disfruta ser cuestionado públicamente sobre sus métodos de trabajo. Pero añadió inmediatamente que había algo de suma importancia y urgencia moral que debía aclarar públicamente en ese preciso momento, delante de todos los presentes sin excepción. Explicó con voz cada vez más firme que durante los últimos 6 meses consecutivos, desde el momento exacto en que había aceptado formalmente la invitación para participar en este debate público, había estado escuchando con atención pastoral profunda testimonios absolutamente devastadores de numerosas personas que habían sido miembros activos y comprometidos de la congregación Renacer en Cristo durante periodos prolongados de tiempo. Describió que estas personas vulnerables le habían contado historias profundamente perturbadoras y repetitivas de manipulación financiera sistemática e institucionalizada, depresión psicológica intensa y sostenida para entregar ofrendas monetarias que objetivamente no podían pagar sin endeudarse peligrosamente o sacrificar necesidades básicas familiares, de amenazas explícitas y reiteradas de maldición divina inevitable si no cumplían fielmente con el diezmo obligatorio mensual, de líderes religiosos que vivían en opulencia material evidente y ostentosa, mientras los fieles más humildes y vulnerables se endeudaban literalmente hasta la asfixia económica total para sembrar sacrificialmente en la supuesta obra de Dios. El auditorio quedó sumido instantáneamente en un silencio absolutamente sepulcral. No se escuchaba absolutamente nada excepto la respiración colectiva contenida de cientos de personas, procesando simultáneamente la gravedad monumental de lo que acababan de oír públicamente. El pastor Felipe Ortiz se puso de pie de un salto violento e incontrolado. Su silla rechinó estridentemente contra el piso de madera del escenario. Su rostro estaba completamente desencajado por una mezcla explosiva de pánico, rabia y terror. Ya no quedaba absolutamente ningún rastro del carisma natural magnético que lo caracterizaba habitualmente. Solo había rabia pura apenas contenida, pánico defensivo evidente, indignación descontrolada que rayaba en lo histérico. Negó todo inmediatamente con vehemencia absolutamente desesperada. Gritó con voz quebrada que el padre Toro estaba mintiendo descarada y calculadamente, que esas eran calumnias completamente infundadas y maliciosas, que esto era obviamente una conspiración católica perfectamente orquestada desde las altas esferas para destruir sistemáticamente su ministerio legítimo y próspero. Elevó aún más el volumen de su voz hasta casi chillar de manera histérica. Lo señaló acusadoramente con ambas manos visiblemente temblorosas y lo llamó directamente mentiroso profesional consumado, manipulador calculador experto, agente directo y consciente del diablo, astutamente disfrazado de cordero manso e inocente. El moderador Hernando Patiño intentó intervenir de nuevo con mucha mayor firmeza y autoridad, elevando su propia voz para hacerse escuchar sobre el tumulto. Pero la situación se había salido completamente de cualquier control posible. El ambiente en el auditorio era de tensión explosiva al borde del caos total. Algunos asistentes comenzaban a ponerse de pie, sin saber exactamente qué hacer o cómo reaccionar ante lo que estaban presenciando. Fue precisamente en ese momento crítico cuando sucedió lo absolutamente inesperado, lo que nadie había previsto ni planificado. Desde el fondo mismo del auditorio, en una de las últimas filas, una mujer se puso de pie muy lentamente. Tenía aproximadamente 45 años de edad. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo simple y funcional. Vestido sencillo de tonos neutros que no llamaba la atención. Estaba temblando de manera visiblemente incontrolable, como si estuviera siendo sacudida por una corriente eléctrica interna.
Con voz inicialmente quebrada pero sorprendentemente audible en el silencio tenso y expectante que se había instalado súbitamente en el auditorio, pidió permiso formal para poder hablar. El moderador Hernando Patiño, genuinamente sorprendido por esta intervención completamente no programada ni prevista, no supo exactamente qué hacer durante varios segundos de indecisión visible. Miró interrogativamente al padre Toro buscando orientación, quien asintió con la cabeza de manera clara y afirmativa. Luego miró al pastor Ortiz buscando su aprobación también, quien gesticulaba negativamente de forma absolutamente frenética con ambas manos y cabeza, negándose rotunda y desesperadamente. Pero el moderador, después de evaluar rápidamente la situación excepcional y las implicaciones éticas de silenciar a alguien que claramente tenía algo importante que decir, decidió ejercer su autoridad independiente como árbitro neutral y permitirle hablar formalmente a la mujer. Le indicó con un gesto amplio de la mano que se acercara al escenario principal. La mujer comenzó a caminar lentamente por el pasillo central del auditorio. A medida que avanzaba con pasos inseguros y vacilantes, el silencio se hacía progresivamente más profundo, más pesado, más cargado de expectativa contenida. Algunos asistentes distribuidos por el auditorio la reconocieron inmediatamente. Era Patricia Morales, una exmiembro relativamente conocida de la congregación Renacer en Cristo, que había abandonado abruptamente la iglesia aproximadamente un año atrás, en circunstancias que la mayoría desconocía completamente, pero sobre las cuales circulaban rumores vagos y contradictorios. Cuando finalmente llegó al frente del escenario después de lo que parecieron minutos interminables, tomó el micrófono inalámbrico que le extendieron con manos visiblemente temblorosas, que apenas podían sostenerlo firmemente. Se presentó formalmente con voz todavía entrecortada pero cada vez más firme, diciendo su nombre completo sin omitir apellidos, su edad exacta, su ocupación humilde y su situación familiar. Empleada doméstica con salario mínimo legal que apenas alcanzaba para subsistir. Madre soltera de 2 hijos menores de edad que dependían completamente de ella. Luego, respirando profunda y visiblemente varias veces para intentar controlar el temblor incontrolable de su voz y sus manos, comenzó a contar su historia completa sin omitir detalles dolorosos. Explicó que había sido miembro absolutamente activo y comprometido de la Iglesia Renacer en Cristo durante 4 años consecutivos completos. Que al principio de su experiencia congregacional todo había parecido genuina y maravillosamente positivo. La alabanza musical era vibrante y emotiva. La comunión fraterna entre hermanos parecía auténtica y cálida. Las prédicas motivadoras y energéticas del pastor Ortiz la llenaban de esperanza renovada cada domingo sin falta. Pero con el paso gradual e inevitable del tiempo, las demandas financieras constantes e insistentes se habían vuelto progresivamente más pesadas y más absolutamente insostenibles para su precaria economía familiar que apenas sobrevivía mes a mes. El pastor predicaba incesante y repetitivamente sobre el principio espiritual de la siembra y la cosecha económica. Si querías recibir bendiciones materiales de Dios, tenías que sembrar generosamente primero sin escatimar. Si deseabas sanidad divina milagrosa para ti o para algún miembro de tu familia, tenías que dar una ofrenda especial significativa que demostrara tu fe genuina. Si anhelabas prosperidad material genuina y duradera, tenías que diezmar fielmente cada mes sin ninguna excepción y además dar ofrendas adicionales sustanciales para proyectos específicos de expansión ministerial. Patricia contó con voz cada vez más firme y clara que en una ocasión particular que jamás olvidaría, el pastor Ortiz había realizado un llamado especial extremadamente dramático y emotivo para una ofrenda destinada supuestamente a la construcción del nuevo templo de la congregación que sería mucho más grande y moderno. Había prometido explícita y categóricamente desde el púlpito, mirando directamente a la congregación con absoluta seguridad, que cualquier persona que sembrara exactamente 3 millones de pesos en esa ofrenda específica recibiría por bendición directa y sobrenatural de Dios el triple exacto de esa cantidad de vuelta en menos de 6 meses calendario. Patricia, absolutamente desesperada por mejorar drásticamente su situación económica angustiante, que la mantenía en permanente estrés y ansiedad, había pedido prestado ese dinero completo a un prestamista informal del barrio conocido como Gota a Gota, con intereses usurarios altísimos que se acumulaban semanalmente. Lo había entregado absolutamente todo en la ofrenda colectiva, completamente convencida en lo más profundo de su corazón de que Dios la prosperaría milagrosamente tal como el pastor había prometido con tanta seguridad y autoridad espiritual. Nunca recibió absolutamente nada, ni un solo peso de vuelta. Los 6 meses prometidos pasaron completamente sin ninguna manifestación de bendición. Luego transcurrió un año entero.
No solamente no recibió ninguna bendición económica sobrenatural, sino que ahora estaba peligrosa y desesperadamente endeudada, sin ninguna posibilidad realista de pagar a corto o mediano plazo. El prestamista gota a gota la amenazaba constantemente con violencia física contra ella y sus hijos si no pagaba. Sus 2 hijos pequeños comían apenas lo mínimo absolutamente indispensable para sobrevivir día a día. Vivía cada día con un terror paralizante constante a las represalias violentas. Cuando finalmente había reunido el valor necesario para ir a hablar directamente con el pastor Ortiz en privado, para pedirle alguna explicación razonable sobre la promesa incumplida que la había destruido económicamente, él le había respondido con notable frialdad que su evidente falta de fe auténtica había bloqueado la bendición de Dios, que debía arrepentirse profundamente de su incredulidad pecaminosa, seguir sembrando con mayor generosidad todavía si realmente quería ver resultados, seguir creyendo firmemente sin dudar nunca, seguir dando sacrificialmente sin importar las circunstancias. El pastor Ortiz intentó interrumpirla bruscamente, levantándose violentamente de su silla de manera abrupta y gesticulando de forma desesperada. Pero el moderador Hernando Patiño le indicó con firmeza inquebrantable y voz autoritaria que guardara silencio absoluto inmediatamente o sería expulsado sin más consideraciones del evento. Patricia Morales continuó ahora con voz notablemente más fuerte, más clara, más segura. Declaró categórica y enfáticamente que ella definitivamente no era la única víctima de estas prácticas sistemáticamente abusivas, que conocía personalmente y por nombre a literalmente docenas de personas en situaciones idénticas o incluso considerablemente peores que la suya. Familias completas que habían perdido literalmente sus casas modestas por sembrar descontrolada e irresponsablemente en la obra de Dios siguiendo las promesas del pastor. Mujeres vulnerables que habían empeñado absolutamente todas sus joyas de valor sentimental familiar. Hombres que trabajaban turnos dobles absolutamente extenuantes, que destruían su salud para poder cumplir mensualmente con el diezmo obligatorio, porque el pastor les había advertido severamente desde el púlpito que si no diezmaban fielmente estaban literalmente robándole directamente a Dios, y vendrían inevitablemente maldiciones terribles e irreversibles sobre sus vidas personales y las vidas de todos sus familiares cercanos. El auditorio completo estaba visiblemente conmocionado hasta el alma. Algunas personas lloraban abiertamente sin ningún intento de disimular sus lágrimas. Otras permanecían completamente inmóviles y paralizadas en sus asientos, física y emocionalmente incapaces de procesar adecuadamente la magnitud abrumadora de lo que estaban escuchando desarrollarse en tiempo real delante de sus ojos. Pero Patricia Morales definitivamente no era la única persona presente en ese auditorio que tenía algo crucial y urgente que decir públicamente en ese momento histórico. Otra mujer se levantó lenta pero decididamente desde el sector derecho del auditorio. Luego se puso de pie con determinación visible una tercera mujer desde el centro, y finalmente un hombre de mediana edad se levantó desde la izquierda. En total, 4 personas adicionales más se acercaron caminando al escenario con pasos cada vez más firmes y decididos, para dar sus propios testimonios devastadores y corroborar la historia de Patricia. La segunda mujer se identificó formalmente como Luz Amparo Gómez. 52 años de edad cumplidos, había sido líder responsable de células hogareñas durante 3 años completos consecutivos en Renacer en Cristo, con responsabilidad sobre 20 familias. Contó entre sollozos apenas contenidos que quebraban su voz repetidamente que el pastor Ortiz le había asegurado personalmente en una conversación privada en su oficina pastoral, mirándola directamente a los ojos con absoluta convicción, que su hija adolescente de 16 años que sufría de una enfermedad crónica degenerativa extremadamente dolorosa que limitaba severamente su calidad de vida, sanaría completa y permanentemente por intervención divina directa e innegable, si ella daba una ofrenda genuinamente sacrificial de exactamente 5 millones de pesos, para la construcción del nuevo templo que glorificaría el nombre de Dios. Luz Amparo, desesperada por ver a su hija liberada del sufrimiento constante, había vendido su única moto personal que usaba diariamente para trabajar como mensajera. Había pedido dinero prestado a múltiples familiares con promesas de devolución que honestamente no sabía cómo iba a cumplir. Había empeñado todos los electrodomésticos de algún valor significativo que tenía en su casa modesta. Había reunido y entregado absolutamente todo lo que pudo conseguir. Su hija nunca sanó. De hecho, su condición médica empeoró progresiva y dolorosamente. Cuando Luz Amparo había ido posteriormente a confrontar personalmente al pastor Ortiz, buscando desesperadamente alguna explicación razonable, o al menos algún consuelo espiritual mínimo para su dolor,
Él le había dicho con frialdad profesional calculada que el problema fundamental y evidente era su falta de fe verdaderamente auténtica, que debía arrepentirse muy profundamente de dudar de las promesas inquebrantables de Dios, que debía continuar sembrando económicamente aún más generosamente todavía, si realmente quería ver resultados tangibles y verificables. Luz Amparo, completamente devastada tanto emocional como económicamente, había abandonado traumáticamente la iglesia exactamente 6 meses después, sintiéndose profundamente culpable y fracasada espiritualmente, convencida erróneamente de que el problema era su propia fe deficiente. La tercera persona era un hombre que se identificó como Javier Enrique Salazar. 38 años de edad, mecánico automotriz de profesión con taller propio pequeño. Había sido miembro regular durante 2 años completos. Contó con voz temblorosa de indignación apenas contenida que en una ocasión específica que permanecía grabada dolorosamente en su memoria, el pastor Ortiz lo había señalado públicamente y por nombre completo durante un culto dominical matutino multitudinario con más de 2,000 personas presentes porque no había entregado su diezmo mensual correspondiente. Ese mes particular, Javier estaba completamente desempleado en ese momento preciso debido a la profunda crisis económica que afectaba a su sector. Su taller había quebrado temporalmente. El pastor Ortiz, hablando autoritativamente desde el púlpito elevado con micrófono potente que amplificaba su voz por todo el templo, había declarado enfática y públicamente que las personas que no diezmaban fielmente eran tacaños miserables y egoístas, que evidentemente no amaban genuina ni prioritariamente a Dios, que estaban viviendo conscientemente bajo maldición activa por robarle descaradamente a Dios lo que legítimamente le pertenecía. Javier Enrique Salazar, profunda y dolorosamente humillado delante de toda la congregación masiva que lo conocía personalmente y que ahora lo miraba con juicio evidente, había entregado inmediatamente en ese mismo momento los últimos 200,000 pesos que tenía cuidadosa y sacrificialmente ahorrados para comprar la comida básica indispensable de su familia durante esa semana completa. Sus 3 hijos pequeños de 5, 7 y 9 años habían pasado hambre absolutamente real durante varios días consecutivos hasta que él finalmente había conseguido un trabajo temporal mal pagado, haciendo reparaciones menores. El cuarto y último testimonio resultó ser devastadoramente el más desgarrador de todos los presentados. Una joven de apenas 23 años de edad se identificó entre lágrimas incontrolables como Carolina Restrepo. Había sido miembro entusiasta y comprometida del equipo de jóvenes de la iglesia durante 1 año y medio aproximadamente. Contó con voz completamente quebrada que apenas podía articular palabras coherentes que el pastor Ortiz le había prometido personal y directamente, mirándola fijamente a los ojos con absoluta seguridad pastoral, que su madre biológica, enferma terminal de cáncer avanzado en etapa 4, sanaría completa y milagrosamente por poder divino sobrenatural innegable, si ella daba sacrificialmente una ofrenda significativa de exactamente 2 millones de pesos que demostrara su fe genuina e inquebrantable. Carolina, estudiante universitaria de 3er año sin ningún ingreso propio estable ni ahorros previos, había pedido absolutamente desesperada ese dinero completo a un prestamista gota a gota del barrio con intereses semanales criminales que se acumulaban exponencialmente. Lo había entregado íntegramente con fe absolutamente infantil y confiada. Su madre había muerto dolorosa y lentamente 3 meses después exactos. Cuando Carolina, completamente destrozada por el duelo traumático y la confusión espiritual absoluta, había ido a confrontar personalmente al pastor Ortiz buscando desesperadamente alguna respuesta mínimamente satisfactoria, o al menos algún consuelo pastoral básico, él le había respondido con distancia profesional fría que la voluntad soberana de Dios a veces era profunda y misteriosamente incomprensible para la mente humana limitada y finita, pero que ella definitivamente no debía perder su fe en ninguna circunstancia, ni dejar de sembrar generosamente en el futuro, si quería seguir siendo bendecida. Carolina había abandonado traumáticamente la iglesia de manera inmediata y nunca había vuelto a pisar el lugar. Ahora cargaba diariamente con una deuda económica literalmente impagable con su salario estudiantil y con el peso psicológico absolutamente aplastante de haber gastado dinero crítico que debió haber usado para tratamientos médicos experimentales adicionales, potencialmente salvadores para su madre moribunda. El auditorio completo estaba sumido en lágrimas completamente generalizadas. Católicos y evangélicos por igual lloraban abierta y desconsoladamente sin importarles ser vistos. Algunos fieles conocidos de Renacer en Cristo que habían asistido al debate para apoyar a su pastor, comenzaron a levantarse silenciosa y avergonzadamente para abandonar el lugar lo más discretamente posible, completamente incapaces emocionalmente de seguir escuchando más testimonios.
Otros permanecían sentados completamente paralizados y petrificados, en un estado de shock psicológico profundo, procesando trabajosamente la magnitud absolutamente abrumadora de lo que acababan de presenciar directamente. El pastor Felipe Ortiz intentó desesperadamente defenderse una última vez, con los restos de dignidad que le quedaban. Con voz evidentemente temblorosa y rostro completamente desencajado por el pánico existencial, declaró que esas 4 personas estaban obviamente muy resentidas por razones personales complejas, que habían malinterpretado gravemente y de manera tendenciosa sus enseñanzas bíblicas completamente legítimas, que él nunca jamás en su vida ministerial había obligado literal o coercitivamente a nadie a dar absolutamente nada contra su voluntad. Insistió con desesperación creciente y voz cada vez más aguda que siempre había predicado consistente e invariablemente sobre la generosidad voluntaria genuinamente inspirada por el Espíritu Santo, que si algunas personas hipersensibles se habían sentido indebidamente presionadas, fue exclusiva y completamente por su propia culpa y sus propias inseguridades espirituales profundas, definitivamente no por sus palabras ministeriales ni sus acciones pastorales legítimas. Pero su defensa desesperada sonaba completa y patéticamente hueca, inverosímil, calculada. Las lágrimas absolutamente auténticas y desgarradoras de Patricia, de Luz Amparo, de Javier, de Carolina, eran infinita e inconmensurablemente más elocuentes y convincentes que cualquier argumento teológico abstracto que pudiera intentar presentar en su defensa. El padre Luis Toro volvió a tomar el micrófono principal con manos completamente firmes y decididas. Su rostro mostraba una mezcla profunda de tristeza genuina y determinación moral absolutamente inquebrantable. Dijo con voz calmada pero cargada de autoridad moral innegable que esto definitivamente no era un asunto trivial de simplemente ganar o perder un debate teológico académico sin consecuencias reales. Declaró que lo que estaba fundamental y urgentemente en juego era la vida concreta de personas reales con nombres propios y rostros inolvidables, familias completamente destruidas por la codicia religiosa institucionalizada, fe manipulada cruel y calculadamente para beneficio económico personal descarado. Explicó que él personalmente había pasado meses enteros escuchando pacientemente estos testimonios absolutamente desgarradores, verificándolos cuidadosamente con documentación cuando era posible, acompañando pastoralmente a estas víctimas profundamente traumatizadas, y que simplemente no podía en buena conciencia quedarse callado ante semejante injusticia sistémica y flagrante. Afirmó categórica y públicamente que el pastor Felipe Ortiz había usado blasfemamente el nombre santo de Dios de manera deliberada para enriquecerse personalmente a costa directa del sufrimiento económico y espiritual de gente humilde y extremadamente vulnerable, y que eso constituía un pecado gravísimo que merecía denuncia pública inmediata y sin ninguna ambigüedad posible. El pastor Ortiz se levantó una última vez, completamente fuera de sí y de cualquier control racional. Gritó histérica y descontroladamente que el padre Toro era un farsante hipócrita consumado, que la Iglesia Católica no tenía absolutamente ninguna autoridad moral legítima para hablar de dinero cuando había acumulado riquezas absolutamente obscenas durante siglos mediante la explotación sistemática, pero ya nadie lo escuchaba realmente. Su credibilidad estaba completamente destruida. El moderador dio por terminado el debate. El pastor Ortiz salió humillado del auditorio. El padre Luis Toro permaneció abrazando a las víctimas durante más de una hora. Esa mañana del 12 de noviembre de 2025, la verdad había vencido finalmente al silencio.